su, digamos, eh, dentro de las características normales, en una mujer que está durante su vida fértil. Eh, Fíjense que tenemos esta imagen que es de una pieza eh, quirúrgica donde se resecó tanto el útero con el cuello uterino, las trompas y los ovarios. Y acá tenemos una imagen de un libro de Anatomía de Grey, donde está prácticamente en la misma posición que veíamos en la pieza quirúrgica de la imagen anterior, más que nada para que puedan tener presente cómo es la posición normal y las relaciones de estos órganos del sistema genital femenino, del aparato genital, mejor dicho. Bien, pasando específicamente a histología, si vemos en un corte histológico completo de un ovario, podemos ver grandes áreas. Fíjense que esta es una imagen a muy bajo aumento, pero nos permite ya tener un acercamiento inicial a la estructura de este órgano. Se trata, como dijimos, de un órgano sólido y desde la superficie hacia el interior vemos que hay un área eh, un poco más oscura, que es la que denominamos corteza, hacia el centro, este área que denominamos médula, y finalmente un hilio, que un hilio es un sector en la superficie de un órgano por el que entran y salen los vasos sanguíneos, linfáticos y estructuras de inervación para ese órgano. Y finalmente el mesovario, que representa justamente parte del aparato de sustentación y que le permite recibir la irrigación e inervación al órgano. Bien, dijimos entonces que teníamos estas grandes áreas, la corteza, la médula y yendo como a un poco más de profundidad, vemos que hay un área eh, hacia la superficie que denominamos túnica albuginea, un nombre análogo a una estructura que vamos a encontrar en el testículo, y un epitelio de superficie revistiendo la porción más externa del órgano. Este epitelio de superficie es una capa simple de células mesoteliales modificadas. ¿Se acuerdan que cuando vimos epitelio hablamos del mesotelio, que es ese epitelio eh, simple, en general plano, acúbico, eh, que reviste las cavidades serosas? Recordemos que el ovario, digamos, con su posición pelviana tiene relación con el peritoneo y es a partir de estas células mesoteliales que se forma el revestimiento, de estas células mesoteliales modificadas que se forma el revestimiento más externo de la superficie del ovario. Como vemos en la imagen, en general son cúbicas, pero algunas pueden ser más planas o eventualmente cilíndricas, como esta de la imagen. Y como sabemos que en el ovario ocurre el proceso de ovulación en cada ciclo menstrual normal, eh, este epitelio de superficie va a sufrir un daño en el sitio por el que sea justamente expulsado el ovocito en la ovulación y va a regenerarse después para volver a reconstituir la estructura normal. Es importante tener en cuenta que en libros muy antiguos y quizá en algunos libros que sean más de histología veterinaria, además, lo pueden ver como epitelio germinativo. Ese es un nombre, como les decía, antiguo e incorrecto, porque esto no tiene que ver con la germinación de los ovocitos, sino que es simplemente un epitelio de revestimiento. Bien, después dijimos que yendo desde el exterior hacia el interior del órgano, nos encontrábamos después del epitelio de superficie con la corteza. Esta es una capa con gran densidad celular, o sea, tiene gran cantidad de células. eh, Macroscópicamente tiene un espesor de 0,3 milímetros
y está compuesta por células fusiformes, o sea que tienen forma de huso, alargadas, o sea, como cilíndricas con los extremos más finos, y que están dispuestas en forma de fascículos cortos o constituyendo lo que se llama patrón estoriforme. Estas imágenes que yo les puse acá permiten ver, este sería como el patrón, si lo vemos como de fascículos cortos entrecruzados entre sí, que acá tomando esta imagen histológica, uno se podría imaginar esta figura como si fuera un molinete, que es la apariencia de este patrón lo que le da el nombre de estoriforme, ¿sí? Que simula este patrón. Bien, la corteza está compuesta por una red de reticulina densa que tiene una cantidad muy variable de fibras colágenas, que eso va a ir cambiando a lo largo de la edad de la persona. En este sitio nos podemos encontrar células estromales luteinizadas, es decir, que han sufrido un proceso por acción hormonal, que después vamos a ver que incluye la luteinización o que implica, y tiene una gran variabilidad, sobre todo después de la menopausia, o sea, después de que la mujer cesa de tener ciclos ováricos, deja por lo tanto de menstruar y de tener capacidad fértil. Eh, y en esta, digamos, en esta etapa de la vida, eh, en la adultez mayor, podríamos considerar, la corteza va a tener variable cantidad de fibras colágenas según haya reparado distinta cantidad de ovulaciones. Entonces, quizás algunas personas que han tenido muchos ciclos desde muy jóvenes hasta eh, edades avanzadas, tienen como procesos reparativos, como que intentan justamente cicatrizar los sitios de ovulación por generación de fibras colágenas, entonces va a ser una corteza mucho más fibrosa. En cambio, por ahí en otras personas puede no tener tanta cantidad de fibras, entonces por eso van a ver que los preparados histológicos que tenemos para examinar en los laboratorios son muy variables entre sí. Y lo importante a considerar con respecto a la corteza es principalmente que en este sector del órgano es donde se alojan la gran mayoría de los folículos ováricos, es decir, de los ovocitos y las células que los acompañan, que ahora vamos a ver específicamente cuáles son y cómo están constituidos. Fíjense que en esta imagen microscópica se ve bien el revestimiento de superficie del epitelio cúbico simple y eh, toda esta zona que parece como si fueran corrientes de agua, cada uno de los segmentos, que es lo que constituye este patrón estoriforme tan característico del que hablábamos previamente, ¿sí? Incluso si uno no identifica ningún folículo ovárico, que dijimos que están en esta zona, ya por este patrón tan característico, uno ya puede identificar o empezar a identificar el órgano si uno uno viera un preparado histológico sin saber de qué órgano es y tendría que decir de qué se trata, que es lo que vamos a hacer para el último parcial de la materia, pero ya con esto tenemos una gran idea de hacia qué nos podemos acercar. Bien, después dijimos que la porción más externa del ovario es la corteza y hacia el centro del órgano nos encontramos con la médula. La médula, cuando la vemos a un corte histológico, fíjense que acá tenemos corteza y corteza, que son áreas, dijimos, pluricelulares o con gran densidad celular, y que son más oscuras. Y fíjense cómo identificamos la médula, porque es un área más clara y más paucicelular, o sea que tiene menos cantidad de células eh, al examen microscópico que la corteza. O sea, acá hay muchas, una al lado de la otra, una al lado de la otra, y en cambio acá vemos menos cantidad y que están como un poquito más separadas entre sí por el estroma, por eso la vemos más clara.
Lo que también nos llama la atención, si vemos ya este corte, que fíjense que es muy bajo aumento, vemos que acá tenemos y acá vasos sanguíneos, que los identificamos porque vemos que están llenos de glóbulos rojos, de eritrocitos, que son de este color rojo eh, intenso, porque se tiñen mucho con eosina en los cortes histológicos. Y además nos vamos a encontrar en la médula, a este nivel, algunas células estromales que están luteinizadas. La luteinización es una acción o un efecto de distintos niveles hormonales eh, a nivel plasmático, que eso va generando cambios en las células. Los cambios que llamamos los cambios de la luteinización son que aumenta el volumen del citoplasma de las células, se vuelve muy abundante, es bien acidófilo, fíjense por ejemplo acá que vemos estas células que tienen este citoplasma bien rosado, acidófilo claro, con variable contenido de lípidos, perdón. Eh, los lípidos con la tinción de hematoxilina eosina eh, no se tiñen. Entonces, en general, vamos a ver sectores que parecen vacíos, lo que llamamos ópticamente vacíos, es decir, que se ven blancos, y acá hay muchas sustancias que pueden dar ese color blanco en los preparados histológicos teñidos con hematoxilina eosina. Una de las opciones es que se trate de lípidos. Entonces, fíjense que parece que hay como burbujas en el interior de estos citoplasmas y eso es algo también que caracteriza a las células luteinizadas. Los núcleos de estas células son centrales y tienen un nucleolo prominente que fíjense que acá se ve bien ese nucleolo, bien marcado como un punto más oscuro en el núcleo. Acá también se ve ese pequeño nucleolo, lo mismo en esta célula y en esta otra. Entonces, por acción hormonal, algunas células estromales toman esta disposición que denominamos luteinización. Bien. Después mencionamos que tenemos al hilio ovárico, que dijimos que es la zona del órgano por la que ingresan y egresan vasos sanguíneos, linfáticos y filetes nerviosos. A nivel del ovario, podemos llegar a encontrar a esta altura células que denominamos células iliares. Son células de forma redondeada, con abundante citoplasma acidófilo y un núcleo esférico que puede tener uno o dos nucleolos. Fíjense que acá vemos los nucleolos de esta célula. Además, es llamativo encontrar cristales de, los que se llaman cristales de Renke, que son cristales de material amorfo acidófilo. Fíjense que acá vemos ese material acidófilo rosado que está entre las células, y acá también vemos, que eso nos permite identificar que se trata de las células biliares y son análogas a las que vamos a ver en el testículo, que en el testículo llamamos células de Leydig. Y otra zona que podemos encontrar a nivel del hilio ovárico es un conjunto de estructuras que denominamos rete ovari, ¿sí? Rete de red. Fíjense que en la imagen tenemos una red de túbulos, hendiduras irregulares, quistes e incluso papilas, que son como proyecciones en forma de dedo hacia la luz, eh, de todas estas estructuras que están como unidas entre sí. Están revestidas por un epitelio cúbico simple que puede ser o plano o cilíndrico. Y esto tiene que ver con remanentes del sistema tubular mesonéfrico, que es uno de los sistemas que da origen a parte de los genitales femeninos a nivel embriológico, que lo vamos a ver también al final de la presentación. Bien, ¿alguna duda hasta acá? No, profe. Bien, vamos a pasar entonces ahora a describir los folículos ováricos. Les diría que este es uno de los temas que por ahí son, no sé si más difícil, pero por ahí que tiene una cierta complejidad
bastante importante en histología y es un tema fundamental que tienen que saber, les diría, prácticamente sí o sí, como bueno, como todos los temas, pero este es un tema muy importante porque les va a permitir entender el desarrollo del ciclo ovárico normal, es la base para entender muchas patologías y sobre todo es el funcionamiento normal del ciclo ovárico y menstrual en la mujer. ¿Sí? Entonces es importante que lo entiendan bien, que lo estudien y manejen bien este tema. Bien. El proceso por el que se forma, digamos, se llega hasta la constitución de un grupo maduro de folículos es lo que llamamos folículogénesis. Es un proceso continuo que se da a lo largo de toda la vida fértil de la persona, es decir, desde que se inician con la pubertad los ciclos ováricos hasta la postmenopausia. Y este proceso consiste en que una cohorte, es decir, un grupo de folículos primordiales, vaya madurando a lo largo de cada ciclo menstrual. Fíjense que lo que madura es un grupo de folículos. No es que uno solo se desarrolla por ciclo, sino que todo un grupo de varios folículos empieza el desarrollo, pero va a haber uno único en ciclos normales, que es el que llamamos folículo dominante, que es el que va a completar toda su maduración y liberar a su ovocito en el proceso que llamamos ovulación. Todos los otros folículos de la cohorte, es decir, el resto del grupo que había empezado con ese folículo dominante a desarrollarse, pero no completa su maduración y no llega a liberar su ovocito, va a sufrir atresia, es decir, degeneración, eh, para justamente detener su proceso. Los folículos primordiales son como justamente los primeros que tenemos en este proceso de folículogénesis. Están compuestos por un ovocito. Yo les puse en general en todas estas diapositivas unos esquemas que son así dibujos de libro y además les puse fotos de la microscopía porque me parece por ahí que se entienden más con los dibujos y después pueden ir buscando las coincidencias con las fotografías al microscopio. Entonces, los folículos primordiales están compuestos por un ovocito, fíjense que acá está dibujado con todo su citoplasma como de este color, así como beige claro, y el núcleo de color lila, que está rodeado por una capa de células foliculares planas e inactivas apoyadas sobre una membrana basal. ¿Sí? Entonces, fíjense que tenemos en la imagen un ovocito rodeado por estas células planas, como vemos acá también, que son células foliculares. Em, Al nacimiento en el ovario, la persona tiene alrededor de 400.000 folículos primordiales. No todos ellos van a estar viables para la pubertad, ni van a sufrir, ni van a poder, digamos, seguir el proceso de foliculogénesis, pero las mujeres ya nacemos con una cantidad eh, determinada de folículos primordiales y ese número no puede aumentar a lo largo de la vida. Ya nacemos con el número máximo. Estos folículos primordiales están ubicados en la corteza superficial del ovario, o sea, bien cerca del epitelio de superficie. Cuando continúa el proceso de desarrollo de los folículos, pasamos de folículos primordiales a primarios. Y fíjense que acá la diferencia principal es que el ovocito aumenta de tamaño y las células de la granulosa dejaron de estar planas y ahora son cúbicas o columnares. Fíjense, en esta imagen, este podría ser un folículo primordial, tiene el ovocito y las células planas alrededor, y en cambio este es un folículo primario donde el ovocito aumentó de tamaño y fíjense que las células de la granulosa son más altas, son casi cúbicas o cilíndricas, ¿sí? Bien.
Continuando el desarrollo, nos encontramos con los folículos secundarios, que lo podemos subdividir a esta etapa en preantrales y antrales. Los folículos secundarios están constituidos por el ovocito y por células de la granulosa, que ahora no solo son cúbicas o cilíndricas, sino que empiezan a sufrir mitosis y forman de 3 a 5 capas. ¿Sí? Entonces ahora tenemos 3 capas o 5 de células de la granulosa rodeando el ovocito. Y además, entre el ovocito y las células de la granulosa, hay una capa acelular de material que es Paz positivo, que es la zona pelúcida, que si se acuerdan cuando hablamos de los gametos, cuando vimos la primera semana de desarrollo, hablamos de la zona pelúcida que acompañaba a los, eh, ¿cómo es? A los ovocitos en su desarrollo. Esta es una matriz de glicoproteínas o glucoproteínas que si hacemos la tinción específica de ácido periódico de Schiff, la tinción de Paz, vamos a ver que es Paz positiva. Por eso se tiñe de este color así fucsia, casi rojo, con la tinción de Paz, ¿sí? Porque está compuesta por glucoproteínas. Bien, estos folículos secundarios preantrales van a ir creciendo, aumentando progresivamente de tamaño y se van a ir yendo cada vez más hacia la corteza profunda. O sea, se van a ir como eh, progresando hacia como hacia el centro del órgano. Estas células estromales ováricas, que ahora estaban, digamos que hasta ahora eran, eh, como no tenían una eh, identidad definida, van a ir rodeando a las células de la granulosa y empiezan a su vez a sufrir diferenciación y se van a transformar en las células de la teca. Teca es esta capa más externa que rodea a la capa granulosa o a las células de la granulosa y tiene a su vez dos capas. Una teca interna, que son las células más cercanas a la granulosa, y una teca externa, que es la más alejada, que es más difícil de definir, no se ve tan bien, pero fíjense que las de la teca interna las vemos acá bien marcadas, eh, con estos núcleos alargados como que rodean a toda la estructura. Bien, y después tenemos los folículos terciarios, que estos son los antrales. Perdón, yo me parece que antes les dije, me expresé mal, pero folículos secundarios son los preantrales. Cuando aparece el antro pasan a ser folículos terciarios, no es que se subdividen los secundarios. Cuando aparece el antro, hablamos de folículos terciarios. ¿Y qué es un antro? Es un espacio justamente que va a estar lleno de un fluido. Las células de la granulosa empiezan a secretar un fluido rico en mucopolisacáridos que primero va ocupando estas como lagunitas o espacios pequeños entre las células, lo que se llaman cuerpos de Kollexner, y se van a ir fusionando estos espacios llenos de líquido entre sí para formar una gran laguna de líquido que es la que llamamos antro. Fíjense que acá está empezando a desarrollarse en distintas áreas y finalmente van a coalescer en un gran antro. Y es a esta altura que hablamos de folículo de Graf. La estructura del folículo de Graf es un ovocito, un antro, las células de la granulosa, las células de la teca interna y las células de la teca externa. Fíjense que el antro, que acá, bueno, es más pequeño, en el folículo de Graf ya es realmente enorme y ocupa gran cantidad, gran parte del volumen de todo el folículo. El ovocito también va a seguir creciendo y ahora va a quedar, eh, como el antro creció y lo terminó dejando como empujado o relegado a una posición excéntrica, eh, queda anclado por las células de la granulosa en una porción del folículo que es el que llamamos cúmulo óforo.
van a ver que hay muchas estructuras eh, a nivel del ovario que tienen este nombre, que empieza con latín de o. Ese prefijo es como relacionado con huevo, en el sentido de que está hablando del ovocito, por eso es cúmulo óforo. Y toda esta estructura que dijimos que está compuesta por el ovocito en su cúmulo óforo de células de la granulosa, el antro y la teca interna y la teca externa, ya ahora está formando una estructura bastante grande que puede medir entre 15 a 25 milímetros, o sea, puede medir hasta 2 centímetros y medio. Realmente es una estructura muy grande. Este folículo de Graf lo vamos a ver así a medida que progresa su desarrollo. Fíjense que vemos todo el material amorfo del antro, el ovocito rodeado por las células de la granulosa, y acá tendríamos las células de la teca interna y las células de la teca externa. Y esto va a ir creciendo toda la estructura, va a ir creciendo el antro y sigue creciendo el ovocito, pero fíjense que el antro crece muchísimo. eh, por eso se ve cada vez más pequeño el ovocito en comparación, pero porque esta estructura sigue creciendo aún más. Fíjense que identificamos bien las células de la granulosa, las células de la teca interna y las células de la teca externa. Entonces, en resumen, tenemos todas estas etapas de la foliculogénesis. Esta es la oogonia, o sea, la célula madre de los ovocitos, que van a dar origen van a madurar en ovocitos, rodeadas por una única capa de células de la granulosa, y fíjense que acá está, como en este color fucsia, la membrana basal. Recuerden siempre que las células de la granulosa son un epitelio que recubre al ovocito, que lo rodea, entonces tienen que estar apoyadas en una membrana basal. Cuando estas células de la granulosa, que son planas, pasan a ser cúbicas o cilíndricas, estamos frente a un ovocito, a un folículo primario. Cuando continúa creciendo tanto el ovocito como las células de la granulosa que entran en mitosis y se desarrolla la teca interna y finalmente la teca externa, estamos frente a un folículo secundario. Todo esto que hablamos hasta acá representa una fase preantral, es decir, antes del desarrollo del antro. Fíjense que a esta altura empiezan a desarrollarse las lagunas de Kohl-Exner, y acá estamos frente a inicia la fase antral con un folículo terciario, y al continuar el desarrollo de este folículo, a coalescer las lagunas de Kohl-Exner y formar el antro único y grande, se selecciona este ovocito y este es el folículo de De Graaf que va a ser el dominante y el que ha sido el elegido para iniciar el proceso de ovulación. Entonces, es importante que recuerden las estructuras. Eh, a diferencia de como por ahí uno puede traer el conocimiento de etapas previas de la educación, no sé, de la escuela secundaria y demás, el ovocito no es que está solo en el ovario y sale solo después en la fecundación, perdón, en la ovulación, sino que está rodeado por distintas otras células, que después vamos a ver las funciones, que son las células de la granulosa y las células de la teca, que lo acompañan en todo su desarrollo. Y finalmente tenemos el proceso de ovulación. Esta inicia con el desanclaje del ovocito, o sea, el ovocito se suelta del cúmulo óforo y queda flotando libre en el antro, acompañado por la corona radiada, que dijimos que era ese material glucoproteico que lo rodea, y una capa de células de la granulosa, las que lo están rodeando más cercanas, que son las que constituyen lo que denominamos zona pelúcida. Lo que ocurre es que un área de la pared del folículo, por ejemplo, acá, se empieza a adelgazar, a ser cada vez más
fina, porque se van aplanando las células y se van descamando, y además el estroma se va degenerando y se va como degradando justamente o disgregando o como, sí, generándose una disrupción del estroma, lo que va a ir haciendo que la pared sea cada vez más delgada y se pueda romper para que ahí se libere el ovocito rodeado por su corona radiada de células de la granulosa y eh, por la zona pelúcida. Fíjense que esta sería como la diagramación gráfica, obviamente, del proceso de ovulación en el que sale el ovocito con la zona pelúcida y la corona radiada. Lo que ocurre en este momento es que el ovocito que estaba em, como pausado en la fase uno de la meiosis que inició durante la vida fetal antes del nacimiento, ahora completa esa primera etapa de la meiosis y ahí se genera el primer cuerpo polar. ¿Se acuerdan que hablamos también de esto cuando vimos embriología? Y dijimos que el material como genético que sobra eh, al producirse esta fase de la meiosis, se libera en forma de cuerpo polar, que es una estructura subcelular, para que o la mayor parte del volumen celular le quede a un solo ovocito. Una vez que pasa esto, el ovocito, ahora se llama ovocito secundario, e inicia la meiosis 2, pero se detiene en metafase. O sea, se detiene como a mitad del proceso de la meiosis 2, no termina el proceso, y eso va a ocurrir, ¿se acuerdan cómo dijimos? Cuando se produzca, o si se produce en realidad, la fecundación, es decir, cuando el ovocito se encuentre con el espermatozoide. Esto quiere decir que la maduración final del ovocito termina con la fecundación. Si no se produce fecundación, no termina su meiosis eh, y no libera su segundo cuerpo polar. Bien, y fíjense, bueno, que nuevamente acá tenemos la imagen que es la que yo les había puesto en el teórico de las primeras semanas de desarrollo embrionario, más que nada para que retomemos, dijimos que teníamos el ovocito, ya ahora ovocito secundario, con su núcleo, el primer cuerpo polar, eh, la membrana plasmática del ovocito, la zona pelúcida y las células que eran células de la granulosa, que ahora pasamos a llamar células foliculares, y constituyendo la corona radiada. ¿Sí? Y fíjense que en esta imagen histológica es prácticamente idéntica al esquema con el ovocito, la zona pelúcida que se ve de este color como lila más grisáceo y la corona radiada de células de la granulosa. Bien, ahora, ¿qué pasa con todas estas células? Fíjense, de la granulosa y la teca que quedaron en el ovario y no salieron formando parte, no fueron expulsadas en la ovulación junto con el ovocito formando la corona radiada, porque dijimos que el folículo era muy grande. Fíjense la cantidad de células de la granulosa y de la teca que hay. Y van a salir solamente este grupito de las más cercanas formando la corona radiada. Entonces, todas estas células de la granulosa y de la teca que se quedan en el ovario después de que se produjo la ovulación, van a constituir el cuerpo lúteo. Lúteo quiere decir amarillo, ¿sí? Es de color oro, que es el color que tiene al examen macroscópico esta estructura. Entonces, todos esos remanentes de células del folículo que ovuló, pero que quedaron en el ovario, sufren un proceso de luteinización. Acuérdense que dijimos que acá cuando las células se luteinizan, son más grandes, tienen abundante citoplasma acidófilo claro, de este color rosado, que puede tener vacuolas con lípidos, como vemos acá en la imagen.
Y tienen un núcleo esférico, dijimos central, pueden tener un nucleolo o a veces dos nucleolos. Y después de los 8 o 9 días eh, de vida, digamos, del desarrollo de este cuerpo lúteo, empiezan a involucionar y se produce la atresia, es decir, como la degeneración y la cicatrización, por así decirlo, del cuerpo lúteo. Lo que pasa es que si se produce un embarazo, eh, durante el primer trimestre se tiene que mantener el cuerpo lúteo, porque ese cuerpo lúteo está produciendo hormonas, como vamos a ver después, que son importantes para mantener el desarrollo del embrión y feto. Entonces, fíjense, esta es una imagen de una pieza quirúrgica de ovario. Este es un cuerpo lúteo, diríamos, normal, con tamaño de unos milímetros, y fíjense que tiene este color bien dorado, casi naranja. Y en cambio el cuerpo lúteo del embarazo tiene un tamaño mucho más grande, fíjense que es como varias veces más grande que el otro, y suele tener en el centro este contenido fluido que muchas veces es así hemático, es decir, es sangre lo que tiene adentro. Em, este cuerpo lúteo durante el embarazo va a alcanzar su tamaño máximo durante el primer trimestre y después, cuando la placenta empieza a ser el órgano que secreta principalmente las hormonas del embarazo, va a ir de a poco reduciéndose en tamaño este cuerpo lúteo hasta involucionar totalmente después del parto y repararse como cualquier otro cuerpo lúteo de un ciclo menstrual que no terminó en embarazo. Es decir, tenemos cuerpo lúteo después de toda ovulación y si se produce embarazo, en vez de persistir solo 8 o 9 días, persiste todo el embarazo. Y después nos podemos encontrar con otra estructura que es cuerpo albicans, albi de blanco. Esta es una cicatriz fibrosa que se produce por la involución del cuerpo lúteo. Fíjense que vemos una estructura como bien rosada y fíjense que hay muy pocos núcleos en esta estructura, porque quedaron pocas células interpuestas en el medio y todo esto está reemplazado por fibras colágenas, por eso se ven así las fibras rosadas con poca cantidad de células. Entonces, tenemos cuando se produce la ovulación, salió el ovocito con su zona pelúcida y su corona radiada, lo que queda en el ovario constituye el cuerpo lúteo y cuando o termina el ciclo menstrual o termina el embarazo, ese cuerpo lúteo involuciona, se cicatriza en forma de cuerpo albicans. Bien, ¿alguna duda de las estructuras que vimos hasta ahora? Profe, yo Sí, te quería preguntar de la teca externa e interna. ¿Puede ser sí. como que en la foto entendí que estaba fuera de la membrana basal? Claro, o sea, porque son células son células del estroma ovárico, las de la teca. Ok, gracias. Profe, Ahora lo entonces, vamos a ver con más detenimiento. Sí, en nada más el folículo de Graf, el que va a madurar, solamente ese. folículo de Graf no es uno, es un estadio del desarrollo. Claro, ¿Sí? Va a haber muchos que lleguen a folículo secundario, pero va a haber uno solo que complete todo el desarrollo hasta llegar a ser folículo de Graf y ahí ovularse. ¿Sí? No es listo. que hay uno solo por cohorte, es decir, uno solo por grupo, llega a ser folículo de Graf y ese es ovulado. No sé si se entendió, porque me parece, o sea, piénsenlo así, es como, les pongo un número como cosa. Empiezan siendo, por ejemplo, 15 folículos primordiales, 15 llegan a ser primarios, 10 llegan a ser secundarios, pero
Uno solo va a llegar a ser terciario y folículo de Graf y ovularse, ¿se entiende? Entonces los otros del grupo eh, van a quedar atrás en el camino, pero van a haber avanzado por las etapas, pero no es que hay un solo folículo de Graf. Todos los ciclos hay uno, al menos uno, que llega a ser folículo de Graf y llega a ovularse. Sí, se entiende. Gracias, profe. No, de nada. Profe, perdón, Sí, a mí me surgió otra duda de lo que hablas. sí, Lo vimos bien al principio de la clase, que dijimos que madura en un grupo de folículos, pero hay un folículo dominante que termina de madurar y libera el ovocito, y que el claro, resto sufría degeneración. ¿Eso claro. qué quiere decir? Que se mueren o qué les pasa? Sí, es una forma, digamos, eh, es una forma de decir, no, no es que se mueren, pero sí dejan de crecer y se vuelven células bien chiquititas, involutivas, algunas sí pueden sufrir apoptosis, no todas, porque el volumen del ovario se mantiene, pero sí, 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 esas van a desaparecer. Ah, entonces en cada ovulación se pierden eh, ovocitos. Claro, Ok, exacto. No es que en cada ciclo perdés un solo, vamos a decir perdés, muy entre comillas esto, pero no es que en cada ciclo menstrual la mujer pierde un solo ovocito que es el que se ovuló. Hubo también varios más en la cohorte que empezaron todos el desarrollo, pero llegó uno solo al final de la carrera. Todos esos otros quedaron en el medio, por eso no es que una mujer, por ejemplo, no sé, una chica de 12 años que hace un año que tiene ciclos menstruales, no es que solo tiene 12 ovocitos menos, sino que tiene muchos menos porque varios empezaron en cada mes, cada ciclo, varios empezaron el desarrollo, pero de todos esos es como que llega el mejor solamente. Los otros quedaron en el camino y esos no se pueden recuperar más. Por eso es que se dice que las mujeres a partir de los eh, alrededor de los 40 años empieza a tener menos reserva ovárica. Eso es porque desde que empiezan los ciclos menstruales hasta esa edad, no es que se perdieron solo eh, eso, un ovocito por ciclo, sino que ya en cada ciclo hubo varios que intentaron, que el cuerpo intentó que crezcan, pero uno solo termina de ser el que se ovula. Entonces, por eso es como que se reduce mucho más el número que solo la cantidad ovulada. ¿Se entiende? claro. Lo van a ver bien también cuando veamos fisiología y todo, pero bueno, más que nada para que entiendan el concepto. ¿Quedó claro eso? Sí, y eso no es lo mismo que lo que le pasa al cuerpo lúteo, porque dijimos que el cuerpo lúteo involucionaba. Eso no es lo mismo, ¿no? No, no, el cuerpo lúteo, acuérdense que son las células de la granulosa eh, y de la teca, digamos, lo que quedó que no fue ovulado. O sea, sale esto solamente con la ovulación. El ovocito con su zona pelúcida y su corona radiada. Todo este resto de células se convierten en las células del cuerpo lúteo. Y esas son las que después van a aparecer, van a entrar en involución, se van a hacer cada vez más chiquititas, sufren apoptosis, van a venir macrófagos eh, que las van a ir fagocitando, fíjense que acá puede haber, y se va a ir reemplazando por tejido fibroso, por acción de los fibroblastos que van a ir posicionando fibras colágenas y van a formar como la cicatriz del cuerpo lúteo, que es lo que llamamos cuerpo albicans. Cuerpo lúteo se forma solo a partir del ovocito, o sea, del folículo que ovuló. Los otros que quedaron en el camino de la corte no forman cuerpo lúteo, porque no ovularon, sufren degeneración. Ok, gracias, profe, ahora entendí. No, de nada. Bien. Y ahora para integrar un poco esto con la fisiología, vamos a ver
Esto súper general, obviamente ustedes léanlo bien, porque si no, no llegábamos a ver todo, pero eh, lo vamos a terminar también un poco de cerrar cuando veamos endocrino en el próximo eje. A ver, acá hay una pregunta. ¿Cómo pueden seguir generando bocitos si se llena de tejido cicatrizal? No, no se llena de tejido cicatrizal el ovario. Fíjense que, a ver, si yo vuelvo a una de las primeras imágenes, esa es una pregunta del chat. Fíjense, esto, por ejemplo, acá en esta foto, esto es un cuerpo albicans. Con el tiempo se va retrayendo, se va como contrayendo, y fíjense que no ocupa tanto tamaño en comparación con todo el resto del volumen ovárico. Eh, Obviamente, es lo que yo les decía al principio, no es lo mismo el, como es lo que les había puesto acá. No es lo mismo la corteza de una mujer cerca de la perimenopausia que ovuló muchas veces, porque vamos a ver muchos cuerpos albicans en la corteza, que en la de una mujer que no tuvo muchas ovulaciones, ¿sí? Eso obviamente sí va a ir cambiando la estructura microscópica y también macroscópica, o sea, cómo se va a ver la pieza anatómica del ovario, pero no es que queda todo solo cubierto por cuerpos albicans, todavía hay sitios siempre por los que puede seguir ovulando. Pero bueno, sí, en la menopausia va a haber muchos cuerpos albicans y hace que la superficie del ovario sea también como más irregular porque tenga como justamente todas esas saliencias y depresiones como cicatrices en la superficie de los sitios por donde se produjo la ovulación. Bien, ¿alguna otra pregunta de esto? Bueno, pasamos entonces a hablar dos o tres palabras del ciclo ovárico. Lo vamos a ver también con más detenimiento cuando veamos la parte de endocrino, pero acá lo importante considerar es que las células de la granulosa y las células de la teca son productoras de hormonas, ¿sí? En primer lugar, las células de la teca reciben la señal por la hormona luteinizante que la produce la hipófisis, que es una glándula que está en el cráneo, eh, y por señal que le da la hormona luteinizante, las células de la teca producen andrógenos, o sea, eh, hormonas del grupo de la testosterona. Las células de la granulosa, por acción de la folículo estimulante, o sea, otra hormona hipofisaria, toman esos andrógenos que produjeron las células de la teca y los transforman en estrógenos, ¿sí? O sea, necesitamos las dos células para producir estrógenos. Primero que las de la teca produzcan andrógenos y después que las células de la granulosa los transformen en estrógenos. ¿Se entiende? Entonces tenemos dos tipos de células y dos señales de hormonas hipofisarias que son la luteinizante y la folículo estimulante. Pero ¿cómo se va dando esto? De esta forma. Acá tenemos, fíjense, en esta imagen, acá estaría el hipotálamo en la parte más superior de la imagen. El hipotálamo libera un péptido liberador de gonadotrofinas que le da la señal hacia la hipófisis, particularmente la porción que denominamos adenohipófisis, adeno de glándula. Entonces, la adenohipófisis en la primera etapa del ciclo menstrual lo que va haciendo es liberar folículo estimulante, que como lo dice el nombre, estimula a los folículos para que vayan avanzando en la foliculogénesis. O sea, le dice a la cohorte de este mes, empiecen a desarrollarse, empiecen a crecer y pasar de ser folículos primordiales a ser primarios y finalmente secundarios. Cuando los folículos ya son secundarios, o sea que tienen ya varias capas de células de la granulosa, se empiezan a producir estrógenos.
Estos estrógenos que libera el folículo secundario y el folículo terciario de Graf a la sangre van a actuar, entre otros órganos, sobre el endometrio, o sea, la capa más interna del útero, para que empiece a crecer en lo que denominamos la fase proliferativa, o sea, que prolifere, que crezca. ¿Por qué? Porque los primeros días del ciclo menstrual son la menstruación. El ciclo menstrual lo consideramos que inicia cuando empieza el sangrado menstrual, porque es el momento que podemos definir como bien específico. Empezó el sangrado menstrual, ahí empieza el ciclo, ese es el día 1. Entonces, los primeros 3 a 5 días hay menstruación, hay pérdida de una porción de la capa funcional del endometrio, y después, con los días, la acción de esos estrógenos que están siendo producidos por las células de la granulosa de la nueva cohorte de folículos que se está desarrollando, le da la señal a la capa basal del endometrio a que empiece a proliferar, a crecer y aumente su espesor. Fíjense que pasamos de tener prácticamente nada de capa funcional a tener cada vez más altura. Finalmente, lo que va pasando también paralelamente es que se va empezando a producir hormona luteinizante y gracias a ese pico de hormona luteinizante se produce la ovulación. Al producirse la ovulación, dijimos que las células de la granulosa y de la teca que quedaban ahí en el ovario sin ser expulsadas con la ovulación, se transforman por acción de la luteinizante en cuerpo lúteo. Fíjense que el nombre es luteinizante, luteiniza, genera que se produzca cuerpo lúteo. Y es el cuerpo lúteo el que va a producir progesterona. Entonces, una vez que se produce la ovulación, que se estima a la mitad del ciclo, en el día 14, empieza la segunda etapa de desarrollo del ciclo en el endometrio, que es la fase secretoria. Entonces, la progesterona le dice al endometrio que ahora ya creció y ya alcanzó su altura, que empiece a tener las glándulas, que fíjense que acá las vemos bien como rectas, que se empiecen a hacer más tortuosas, o sea, más la luz más compleja, que se vayan como enrollando sobre sí mismas y empiecen a producir más secreción. Por eso es fase secretoria. Entonces, al producirse más secreción, se está preparando al endometrio para que sea un ambiente más receptivo, más nutritivo para el ovocito, si se produce la fecundación y se genera el cigote y después, bueno, todo el desarrollo del embrión, para que se pueda implantar. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que va pasando por acción, bueno, del hipotálamo y la hipófisis, va actuando a nivel del ovario, constituyendo el ciclo ovárico, y a nivel uterino, en lo que llamamos el ciclo como menstrual propiamente dicho. Entonces, los primeros días del ciclo menstrual, o sea, la primera mitad que va del día 1 cuando empieza la menstruación al día 14, a nivel del ovario vamos teniendo el desarrollo de la cohorte, o sea, tenemos la folículogénesis, eso produce estrógenos por acción de la folículo estimulante, y esos estrógenos generan que el endometrio prolifere en la fase proliferativa. Cuando se produce la ovulación, acá la hormona hipofisaria que predomina es la luteinizante, que va a generar que se produzca la ovulación y que el resto de las células de la granuloma que quedaron se justamente luteinicen y constituyan el cuerpo lúteo, que es el que va a secretar progesterona, que le da a la señal al endometrio de entrar en la fase secretoria, es decir, que secrete más moco por tener glándulas más complejas y más como ricas justamente en esta capacidad secretoria. Si no se produce eh, el embarazo, no se produce la fecundación, en realidad mejor dicho, si no hay fecundación,
el cuerpo lúteo no recibe señal de seguir, entonces empieza a involucionar para transformarse en cuerpo albicans y como ya no hay suficiente cantidad de progesterona y estrógenos para sostener este desarrollo del endometrio, se vuelve a producir una nueva menstruación porque si no hay señal de mantenimiento hormonal, la capa funcional del endometrio se disgrega y se expulsa en forma de menstruación. Y acá se vuelve a reiniciar otro ciclo con otro nuevo grupo, otra nueva corte de folículos. ¿Se entendió? Profe, Sí. disculpa, entonces lo que hace como que termine el ciclo es el hecho de que los cuerpos dejan de enviar esas hormonas y el endometrio lo interpreta como que tiene que dejar de desarrollarse o hay algo aparte que No, hace claro, que como justamente hay colapse. un cuerpo lúteo solo. Hay un solo cuerpo lúteo porque se ovuló un solo folículo. Ese, lo que quedó de ese folículo se transforma en cuerpo lúteo, hay uno solo por ciclo, y cuando ese, dijimos, no recibe señal hormonal de que se produjo la fecundación, dijimos que tenía una vida media de 8 o 9 días, empieza a degenerarse, y como empieza a degenerarse, empieza a dejar de producir suficiente cantidad, sobre todo de progesterona, pero también produce estrógenos, y el endometrio entonces no tiene señal de mantenerse, entonces por eso se disgrega y se pierde. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda de esto? Bien, vamos a pasar ahora entonces a eh, ver el tema de trompa uterina, que es mucho más corto, y